Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Aquí estamos de nuevo. Una vez más, un martes más. Y martes y jueves, acuérdate, martes y jueves estudiamos la epístola del apóstol Pedro. Hoy vamos a ver la primera epístola del capítulo 5, del versículo 1 al 5. Así que ya vamos a concluir. Tiene muy pocos versículos y hoy vamos a concluir la epístola, la primera parte de este capítulo 5. Y estoy contento, así que prepara allí tu lápiz, tu cuaderno, si estás anotando, si estás tomando apunte, tómalo allí y vamos a ver. Si tienes preguntas, por favor, hazlas allí, hazlo en los comentarios que dejemos el video. Haz los comentarios, las preguntas, o lo puedes hacer también a través de nuestra página del fanpage Asamblea de Dios Obay. Bien, aquí está. Vamos a leer. Mira lo que dice. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ahora, la palabra ruego tiene que ver con una insistencia. Es algo importante lo que el apóstol Pedro le está pidiendo. Aquí le está hablando directamente a los líderes de la iglesia. Y vamos a ver cómo el apóstol le enseña el liderazgo, cómo tiene que hacer, cómo tiene que comportarse. Este es un ejemplo para todos nosotros, sobre todo si somos pastores y si somos líderes. Esta palabra va a servir para nosotros, los líderes, para todas las personas que quieren aspirar al liderazgo, que quieren aspirar a cosas mejores, o como podríamos llamarlo, como quieren servir a los demás, que eso es lo importante, servir a otros. Trabajar en el liderazgo tiene que ver con eso, con trabajar con personas. Así que esto es una linda ruego, una linda advertencia, información de cómo los líderes de la iglesia, los pastores, todos los presbíteros, no sé, cualquier líder de la iglesia que se pueda comportar o que pueda hacer de esta forma, el ejemplo que está diciendo. Y aquí parte él diciendo: ruego a los ancianos. Aquí ruego a los ancianos. La palabra anciano ahí no tiene que ver con alguien de vejez, aunque en el principio, cuando la cultura judía, el anciano era alguien que tenía experiencia, era alguien que tenía una cierta sabiduría, tenía que tener ya más edad, más experiencia en cuanto al trato, y la mayoría de ellos estaban en los lugares, los puestos de liderazgo, en los puestos de ¿cómo se dice?, de gobernación, de gobiernos, de supervisión, de dirección. Tenía que ver con eso los ancianos, y de esa base parte el apóstol Pedro y le habla a la iglesia y le dice: ruego a los ancianos. Es como decir, ruego a los líderes de la iglesia, ruego a los pastores de la iglesia, a los líderes, a los que trabajan, a los que sirven en la iglesia. Ruego, dice, y ruego a los ancianos que están entre vosotros. Había más personas. Se dice que cada pastor o cada anciano, cada líder tenía a cargo cerca de 10 familias o 10 personas, 12 personas aproximadamente, y él las pastoreaba, y él las cuidaba. Ahora la función pastoral ha cambiado. Hoy el pastor puede llegar casi a 100 y algo, y ya está como pastoreando, pero no alcanza a cubrir todo. Entonces necesita ayuda de un equipo, tener un equipo de trabajo, un equipo de liderazgo, el cual pueda ayudar también a alivianar la pega o a trabajar el cuidado pastoral sobre las personas. Hoy yo siempre, es nuestro sueño que en nuestra iglesia tengamos ese equipo pastoral, ese equipo que trabaje para los demás, que sirva a los demás, y que sea un ejemplo, ¿no? Y aquí vamos a ir avanzando. Pero lo que me llama la atención al rogarle a los ancianos, a los líderes de la iglesia, él se considera, dice: yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ahora, mira, démonos cuenta, yo anciano también con ellos. O sea, el apóstol Pedro se pone como ejemplo. El apóstol Pedro, ¿qué hace? El apóstol Pedro se pone igual, a la par con ellos. Yo también soy anciano, yo también soy una persona que
que está en el mismo lugar, que está aprendiendo, que tiene un poco más de experiencia. Eso es lo que está diciendo, tiene un poco más de experiencia. Y si te das cuenta, él expresa, dice, testigo de los padecimientos. O sea, lo que está diciendo, yo soy anciano, yo también soy un líder como ustedes, pero soy testigo de los padecimientos de Cristo. Dice, y testigo de los... O sea, Pedro, como nunca, es un ejemplo para nosotros. Él fue testigo de lo que le sucedió a Cristo, él fue testigo de la vida, es un testigo ocular de los hechos, es alguien que ha estado con el Señor y conoce de fondo lo que Él está explicando y enseñando a los líderes de la iglesia, a las personas que aspiran a un liderazgo, que les dice que aprendan, ¿cierto?, de Él. Le dice, yo me identifico como ustedes, yo también soy un líder como ustedes, soy testigo de Cristo. O sea, tengo un poco más, aunque no está diciendo que tiene una posición mayor que otro, lo que está diciendo es que me identifico y a la misma vez es como diciendo, hey hermanos, que están en el liderazgo, que están sobre personas, yo fui testigo de Cristo, yo aprendí de Él también, y a la misma vez soy partícipe de lo que va a ser revelado. O sea, es parte de un todo. Así que ahora, ¿cuál es el ruego? Preguntémonos. Dice, ruego a los ancianos, y ahí se identifica con ellos, y él dice, y les pide algo que hagan. Y el versículo 2 es revelador, y nos muestra algo. Dice, y si testigo de los padecimientos de Cristo, que son también participantes de la gloria que se revelaba, apacentar la grey de Dios. Y ahí usa un término pastoral, apacentar las ovejas. Ya tiene que ver con el pastor que cuida el rebaño. Entonces, y le dice apacentar la grey, y la palabra grey tiene que ver con rebaño. Entonces aquí está aludiendo al liderazgo de la iglesia. Y aquí nos ponemos en el lugar, ¿estamos siendo buenos líderes? Es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Estamos cumpliendo un buen liderazgo? En las funciones que tengamos, en las funciones que hagamos, ¿estamos cumpliendo un buen liderazgo? ¿O solamente lo hago porque me siento obligado? Aquí Pedro va a enumerar una lista y vamos a hacer como un versus, ¿no? Pedro usa la palabra no y después usa la palabra si no. Si no. No hagas esto, sino que tienes que hacer esto. Está usando distintas frases, está usando una escritura rica para explicarnos o una diferencia, haciendo una diferencia en cómo no tiene que ser y cómo sí tiene que ser, ¿ya? Entonces, pero les dice, apacentad la grey de Dios. Ahora, es importante saber una cosa, que como pastores y líderes, yo no soy dueño de las ovejas. El dueño de las ovejas es el Señor. Por lo tanto, yo soy un simple administrador, un cuidador de esas ovejas. Un simple. Entonces, todo líder, si usted tiene a cargo puestos de liderazgo, usted tiene a cargo una función dentro de la iglesia, déjeme decirte una cosa, tú eres líder dentro de la iglesia, por lo tanto, debes aprender lo que está aconsejando el apóstol Pedro aquí. Si tú estás en una posición, ya sea la que sea, como no sé, dirigiendo la alabanza o siendo jefe de la alabanza, líder de la alabanza, como tú lo puedas llamar donde tú estés, si está a cargo estás en la bienvenida o estás en distintas funciones, tú vienes a cumplir una función de liderazgo como anciano, como un presbítero, como un supervisor, como alguien que cuida la iglesia, cuida un rebaño. Entonces, somos responsables de las tareas que se nos asignan, porque el Señor nos va a pedir cuenta. Ahora, le dice, apacienta la grey de Dios, dice que es del Señor, las ovejas, y la grey, todo el rebaño, es del Señor. Que está entre vosotros, dice, cuidando de ella. Entonces, tenemos que tener el cuidado, ese cuidado de supervisión, de saber qué es lo que hace un pastor, cuál es la función pastoral de un pastor de ovejas en sí, no en una función de liderazgo, sino que ¿qué es lo que hace un pastor? Cuida a las ovejas, las lleva a que se alimenten bien, las protege,
Si alguien está dañada, la cuida, la cura. O sea, cumple una función fundamental. Lógico, tenemos que cuidarnos. Y en el liderazgo dice cuidando de ella. Y aquí empieza el contraste. Tenemos que cuidar de ella. Y aquí, ¿cómo tengo que cuidar de ella? ¿Cómo lo tengo que hacer? Y aquí dice, como no tengo que hacerlo, y dice como sí, no, dice. Utiliza el no y utiliza el sí, no. O sea, dice cómo no tengo que hacerlo y cómo sí tengo que hacerlo. Y ahí nos da una cierta explicación y un detalle. Pero vamos al pasaje bíblico. Mira lo que dice. Apacentar la grey de Dios, o sea, apacentarla, cuidarla, tener cuidado, vuelve a dar énfasis que la cuidemos, cuidando de ella, dice, no por fuerza. Ahí están los no. No por fuerza. Ahora, ¿qué significa eso? Que alguien te obligue, que te sientas obligado. Yo siempre digo, si te sientes obligado para hacer algo, estás sufriendo. ¿Te sientes obligado? Sí, a veces sí. Alguien puede decirme, sí, a veces me siento obligado. ¿Te sientes obligado? Si te sientes obligado, dice, no por fuerza, no por obligación. A ver, vamos a buscar algo por aquí. Un detalle. Dice. Entonces usa términos negativos como términos positivos. Dice, no por obligación o no por fuerza. ¿Ya? Entiéndase, no por obligación. Tú no puedes hacer algo por obligación. Pero ¿cómo tengo que hacer? O sea, el cuidado pastoral no es obligación. No es por obligación. ¿Cómo es el cuidado pastoral? El cuidado pastoral se tiene que hacer, dice acá, dice, no por fuerza, sino voluntariamente. Voluntariamente. O sea, nadie te puede obligar a hacer algo, pero ¿cómo lo tienes que hacer? Voluntariamente. La labor del liderazgo tiene que ser voluntaria. ¿Tú quieres servir? Uno, por ejemplo, siempre pregunta, ¿le gustaría servir en esta parte? Sí, me gustaría servir. No, no me gustaría servir, pero le está hablando, entendamos un poco, metámonos en la mente del apóstol Pedro, le está hablando al liderazgo de la iglesia, le está hablando a los líderes, así como le escribió todo lo demás, porque la carta era para todo, pero aquí le escribe específicamente a los líderes de la iglesia, a los pastores, todos los que cumplen una función de liderazgo dentro de la iglesia. Y les dice, no tienen que hacerlo por fuerza, no por obligación, sino voluntariamente. O sea, voluntariamente yo tengo que cuidar a la iglesia. Voluntariamente yo tengo que hacerlo. Eso es lo que está explicando acá. Explicando y diciendo. Después usa otra palabra, no. Dice, no por ganancia deshonesta. Y utiliza la palabra sino. Dice, sino con ánimo pronto. Eso quiere decir, no para obtener ganancia. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. O sea, no por obtener ganancia. Eso quiere decir por ganancia deshonesta. O sea, todo lo hago, bueno, si me pagan bien, si yo recibo bien. Hoy yo escuchaba la historia de una persona que quería trabajar en el liderazgo y estaba esperando. ¿Sabe lo que estaba esperando? Porque veía que la iglesia, él trabajaba en el liderazgo y veía que la iglesia era una iglesia fuerte, que sustentaba al pastor, sustentaba a la obra, sustentaba todo, tenía una iglesia muy acomodada y él solamente estaba esperando. La historia de este joven líder estaba esperando que se muriera el pastor para que él pudiera conseguir ganancia de su servicio. El apóstol Pablo también en Corintios menciona mucho. Lógico, hay que sostener la obra de Dios, hay que sostener el liderazgo, hay que sostener a los pastores. Es el cuidado que sí se debe tener, esa consideración que sí se debe tener, es un ejemplo que nos enseña. Pero
el apóstol Pedro enseña que no tiene que hacerse por eso. No se tiene que hacer para obtener una ganancia, para decir, aquí voy a ganar platita, aquí me va a ir bien y acomodarme. No, tiene que ser como dice, no por ganancia deshonesta, o sea, no por obtener una ganancia, sino con deseo, con ánimo pronto, o sea, con un deseo de decir, deseo servir a los demás. Mira, si esta forma, este ejemplo que Pedro da, lo hiciéramos parte de nuestra vida, eso sería extraordinario, sería genial, porque dentro del liderazgo tiene que existir eso. Entonces, no por ganancia deshonesta, o sea, no por obtener una ganancia, sino con ánimo pronto, o sea, con deseos de hacerlo. Yo deseo, fíjate, usamos las dos cosas negativas, no por fuerza o no por obligación, no por obtener una ganancia, sino hacerlo voluntariamente y con ánimo pronto, o sea, con deseo. Hay que hacerlo con deseo. No como decir, bueno, sí. Bueno, si obtengo una ganancia, lo hago. O sea, hazlo con deseo, haz lo que tú anhelas servir al Señor. Eso es lo que está diciendo. Anhelo. Lo demás vendrá por añadidura. El apóstol Pablo enseña, no podrás gozar el buey que trilla. O sea, el buey tenía que comer también algo, tenía que obtener ganancia de eso, tenía que recibir algo, un salario, recibir algo. Por eso tiene que existir un norte dentro de la iglesia o dentro del liderazgo o de una supervisión donde el liderazgo reciba, ¿cierto? Si hay una iglesia grande o una iglesia pequeña, se ordene todo eso y haya un sueldo, haya un porcentaje, haya algo específico. Por eso es importante, pero sigamos avanzando. Dice, y hay otro ejemplo, dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. No como teniendo señorío. Sin enseñorearse, o sea, sin abusar de la autoridad. Como diciendo, soy dueño de todo esto, ustedes tienen que hacerme caso. Cuesta en el liderazgo, déjame decirte algo, en el liderazgo cuesta no tener señorío, porque la autoridad está. La autoridad uno la tiene la autoridad, se la ha puesto el Señor, las personas la reconocen, los demás los reconocen, los líderes, el liderazgo la reconocen, el pastorado sobre todo, pero uno no tiene que abusar de la autoridad. Tiene que ver con eso. No podemos abusar de la autoridad. Y si abusamos de la autoridad, pidámosle perdón al Señor, pidamos perdón a las personas. Reconozcamos esas cosas cuando nos equivocamos, cuando cometemos errores. Es importante que seamos honestos y transparentes con eso. Y con todo lo demás que hemos hablado. Pero dice, como ejemplo, acá usa la palabra, dice, no como teniendo señorío sobre vuestro cuidado, sino siendo ejemplo del rebaño, ejemplo de la grey, dice. Wow, siendo un ejemplo. Y eso habla de formas, de tipo, habla de un modelo, de un molde. Tengo que ser un ejemplo para los demás. Por favor, no aprendamos. Ninguno de ustedes aprenda. Por lo general, aprendemos más lo malo que lo bueno. Pero seamos como líderes, un llamado a todos los pastores, líderes, a todos nosotros, seamos un ejemplo a seguir. Seamos un ejemplo. Demos ese ejemplo. Somos los primeros en ayudar, los primeros en aconsejar, los primeros en servir, los primeros en trabajar, los primeros en animar, en buscar, en apoyar. Aprendan eso. Aprendamos eso. Observa al pastor, observa a tu pastor, sirve a los demás, ayuda a los demás. Eso es súper importante que tú lo puedas considerar. No me voy a poner como ejemplo porque estoy dando la enseñanza, pero quiero ser también como el apóstol Pedro dice acá. Quiero ser ese pastor, ese líder que da ejemplo, que no trabaja por obligación, que no trabaja por obtener una ganancia, que no trabaja por tener señorío y autoridad, sino que tengo que ser un ejemplo, tengo que hacerlo con deseo, tengo que hacerlo de forma voluntaria. Así que repitamos un poco. Primero,
veamos la parte negativa y positiva. Primero dice, vamos a resumirlo para que no sea tan largo, dice, no por fuerza, o sea, no por obligación, sino voluntariamente. De forma voluntaria tengo que cuidar a la iglesia. Dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta o no por obtener una ganancia, sino con ánimo pronto, sino con deseo de hacerlo. Y lo otro dice, no enseñoreándome del cuidado que tengo de los demás. Y lo otro, sino siendo ejemplo a los demás. Eso es súper importante, que lo podamos tener en cuenta. Entonces, ¿y por qué? Ahora, ¿por qué tengo que hacer todo esto? Bueno, es parte del liderazgo, es parte del cuidado del pastor, es parte del cuidado del liderazgo hacia las personas. Eso es súper importante. Ahora, ¿por qué? Porque tendremos una recompensa. Mira lo que dice el versículo 5. Versículo 5 dice, lo vamos a leer, la primera parte, la parte A. Dice, el versículo 4, perdón. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, el príncipe de los líderes, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Wow. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. O sea, tendremos una recompensa del mismo Señor, del mismo pastor, nuestro mayor ejemplo, si que aprendamos del liderazgo de Cristo en cuanto al servicio, en cuanto a liderar a los demás. El apóstol Pedro es genial cómo nos enseña esto. El apóstol Pedro es genial porque nos enseña algo, un principio que son súper importantes dentro del liderazgo. El apóstol Pablo en Timoteo también escribe cómo debe comportarse el diácono, cómo debe hacerlo el obispo, cómo debe hacerlo los presbíteros, los líderes de la iglesia, que en simple vista eran supervisores, eran las personas que cuidaban. Nos enseña cómo tenemos que hacerlo. Que Dios nos ayude a poder cuidar la iglesia del Señor, a administrar la iglesia del Señor, a supervisar la iglesia. Que el Señor nos ayude como líderes. Pero mira, y continúa, y quiero terminar con estos versículos, el versículo 5, porque dice, igualmente ustedes jóvenes, estad sujetos a los ancianos, a los líderes, dice, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque, de ahí vamos a decir por qué. Dice, igualmente aconseja a los jóvenes a que se sujeten, a que respeten, más que nada, esa es la palabra, respetar el liderazgo de la iglesia. ¿Sí? Tiene que haber habido problemas, ¿no? Tiene que haber habido dificultades, ¿cierto? Sí. Es raro no encontrar una iglesia perfecta, hermano. Siempre hay sus cosas, sus detalles, pero quiero decirte una cosa, tiene que haber esta forma de liderazgo en nosotros, tiene que existir estas características en nosotros para poder, los que aspiran a ser líderes, los que aspiran al ministerio, los que aspiran al pastorado, tienen que hacer las cosas como enseña aquí el apóstol Pedro, y él aconseja, ¿no? Aconseja también a los jóvenes a que también sigan el ejemplo. Y lo que me llama la atención y lo encuentro precioso del versículo 5, como concluyendo, como terminando, él dice, sumisos, y todos, dice, habla todos en general, dice, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que revestirnos? Tenemos que vestirnos de humildad. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Qué lindo cómo concluye este versículo, este párrafo del apóstol Pedro, indicando a los jóvenes también que también respetaran el liderazgo, porque ellos tenían que aprender de ellos. Sigue el ejemplo, el mejor ejemplo para servir al Señor. Joven, que Dios te bendiga mucho, joven. Te quiero animar, joven. Eres la fuerza, el ímpetu que necesita el liderazgo hoy en día
el liderazgo de la iglesia necesita, me refiero a la iglesia en general, necesita de ti, necesita de tu capacidad innovadora, necesita de tu capacidad adaptable, que se adopta, ingenio. La iglesia necesita de jóvenes. Y hoy carecemos de jóvenes, de personas que quieran apasionadamente servir a Cristo. Y dice que nos seamos sumisos lo uno, respetémonos, tengamos el respeto mutuo, que es súper importante. Y es genial como Pedro termina y dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, a los que son humildes de corazón, que no tienen una baja autoestima ni tampoco un complejo de superioridad y de inferioridad, sino que son humildes, son personas que saben quiénes son. Yo te animo con esta palabra a que si aspiras al liderazgo, que el Señor te guíe, que el Señor te guíe para aprender y entender lo que el apóstol Pedro nos está enseñando. Genial cómo termina, cómo concluye, con una frase allí especial. Dice, y da gracia a los humildes. Pone algo especial en ellos. La gracia de Dios en su vida. Seamos humildes, seamos sencillos, respetémonos, sumisos los unos a los otros, respetémonos, cuidémonos. Eso es súper importante. Fue genial compartir esta palabra contigo. Recordemos un poco, el apóstol Pedro ruega a los ancianos, él también se identifica, él no dice yo soy un apóstol y soy superior a ustedes, no, él dice soy anciano también, soy líder como ustedes, también la he pasado, también sé lo que significa liderar, pero yo te pido que cuides la iglesia, que cuides el rebaño de Dios y anima a que no hagan tal cosa, no actúen de esta forma para servir el liderazgo, háganlo de otra forma. Qué lindo cuando hay un líder mayor, un líder que te enseña, un mentor que te enseña cómo tienes que conducirte. Yo agradezco por la vida de las personas que han marcado mi vida, por mi papá, mi mamá, que ellos fueron los primeros en formarme en el Evangelio, personas que honestas, sencillas, humildes, nunca aspirando a un puesto, a un liderazgo, nunca siendo siempre ejemplo y sirviendo a los demás, y que honro la vida de mi papá, de mi mamá, honro la vida de ellos porque marcaron mi vida y me bendijeron, y respeto el liderazgo que hay en ellos y la función que ellos hicieron en ese momento en mi vida de llevarme al Señor. Así que honro la vida de mis padres, que Dios les bendiga, deseo que sigan ahí confiando y siendo fieles al Señor, y doy gracias por eso. También quiero honrar la vida de líderes que han marcado mi vida, el pastor Ítalo, también la pastora Sharon, personas que han marcado mi vida y han sido un ejemplo para mí. Así que yo los honro y bendigo sus vidas. Gracias por enseñarme y ayudarme en todo lo que he tenido que aprender, y sigo aprendiendo, sigo creyendo que el Señor me va a ayudar y cada día nos va a dar junto a mí y a mi esposa la sabiduría para seguir adelante. Así que eso, animo a los jóvenes a que busquen eso, a que amen, honren a las personas que les ha enseñado, que les ha guiado y que les ha bendecido. Qué lindo es recordar. Eso me hace entender al apóstol Pedro, cómo el apóstol Pedro con amor, con cariño le enseñaba a los líderes y a todas las personas de la iglesia para que buscaran, y decía, humíllense. Después vamos a ver la parte, les dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios y Él lo exaltará cuando fuera tiempo. Lo vamos a ver el próximo jueves. Dios te bendiga. Ha sido una bendición poder transmitir y enseñar esta palabra contigo. Dios te bendiga. Estoy contento. Bendiciones para ti y tu familia. ¿Por qué no oramos un momento, te parece? Señor Jesús, yo quiero orar por cada persona, Señor, cada familia de la iglesia, cada persona también que ve este video. Oro por los líderes de la iglesia, oro por los pastores, Señor, por los que están sobre mi vida, Señor, sobre mi vida, Señor, supervisando. Oro por aquellos, Señor, que me han cuidado, que me han ayudado, que me han sostenido, Señor, sin esperar nada a cambio mío, Señor. Y también honro, Señor, y bendigo la vida
de todos los líderes, Señor, incluso de la iglesia. Ayúdale, Señor, a tomar esto, Señor, y a creer en servir a los demás. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga.